Proyecto de investigación. Curso taller de tesis 2 del docente Dr. Giancarlo Ojeda Mercado. Es presentado por Paul Canal Vega, Cusco, Perú 2012. El título es Relación entre violencia familiar como factor de riesgo para el inicio de consumo de alcohol en estudiantes del primer ciclo del UNSAC 2012. El resumen: el abuso en el consumo de alcohol es una de las principales causas de muerte prevenibles asociadas con violencia. El consumo excesivo de alcohol afecta las relaciones personales y puede afectar la habilidad de una persona de mantener un empleo. La muestra es de 156 universitarios del primer semestre de las diferentes carreras profesionales de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. La muestra está compuesta por mujeres y varones. El objetivo de esta investigación es determinar la relación de la violencia familiar como un factor de riesgo para el inicio del consumo de alcohol. La metodología en un nivel de investigación es del nivel básico, el tipo de investigación es de tipo descriptivo, el diseño de investigación utilizado será el descriptivo correlacional. Los resultados que se esperan será ver si existe relación entre violencia familiar como factor de riesgo para el inicio de consumo de alcohol en estudiantes. Planteamiento del problema e identificación del problema. Tal como lo muestran distintas fuentes de información, este comportamiento de consumo de alcohol se registra no solo en nuestra región, sino también en distintos países del mundo. Las diferentes investigaciones sobre el tema han destacado una diversidad de respuestas de los jóvenes, como por ejemplo la curiosidad, imitación, búsqueda de placer y deseo de evasión. El incremento registrado en las últimas décadas a nivel mundial del consumo inmoderado de alcohol y otras drogas entre los jóvenes se ha transformado en un tema de preocupación tanto para las instituciones de educación como de las de salud y de seguridad pública. Las conductas de imitación de los modelos adultos o de los padres es un tema particularmente significativo, según lo muestran distintos estudios. En efecto, generalmente los jóvenes imitan por parte los comportamientos de los padres en relación al consumo de bebidas y también a los grupos de pares. Esto está bien cuando los padres, por ejemplo, son moderados y normales, pero entraña un grave riesgo cuando estos modelos tienen conductas extremas, es decir, cuando son bebedores exagerados o cuando muestran actitudes excesivamente prohibitivas. Se estudian estas dos variables porque están vinculadas al problema más que ninguna otra, por lo que los resultados a manera de aportes pueden permitir conocer mejor estas anomalías sociales y poner en alerta a la sociedad. Para responder a esta problemática nos formulamos los siguientes interrogantes. ¿Cuál es la relación entre violencia familiar como factor de riesgo para el inicio de consumo de alcohol en estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 2012? La justificación e importancia del problema. Son muchas las razones por las cuales se hace esta investigación. La más importante es que nos permite relacionar las variables violencia familiar y consumo de alcohol a través de una muestra representativa en estudiantes universitarios ingresantes en el semestre 2012-1 a cualquiera de las especialidades que ofrece la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Además que nos permite comparar estas características psicológicas en estudiantes de acuerdo a género, especialidad, procedencia y edad. Dentro de lo que son objetivos, el objetivo general es determinar la relación de la violencia familiar como factor de riesgo para el inicio del consumo de alcohol en estudiantes del UNSAG. Los objetivos específicos son: el primero, determinar el tipo de violencia para el inicio de consumo de alcohol y determinar el factor de riesgo para el inicio de consumo de alcohol. Dentro de lo que es el marco teórico, vemos lo que es las investigaciones relacionadas con el estudio. Una de ellas es el abuso de alcohol y alcoholismo, donde nos dice que el abuso en el consumo de alcohol es una de las principales causas de muertes prevenibles asociadas con violencia y accidentes automotrices. El consumo excesivo de alcohol afecta las relaciones personales y puede afectar la habilidad de una persona de mantener un empleo. Además, el consumo excesivo de alcohol puede ocasionar graves problemas de salud, incluyendo el daño al hígado y al cerebro. El abuso en el consumo de alcohol es un patrón de consumo de bebidas alcohólicas acompañado por uno o más de estos problemas. Inhabilidad de cumplir responsabilidades importantes, beber en situaciones que son físicamente peligrosas,
problemas legales recurrentes relacionados con el alcohol y tener problemas sociales o de relaciones ocasionados o empeorados por los efectos del alcohol. También nos habla con lo que es el alcoholismo, la dependencia del alcohol, donde dice que típicamente también se observa lo que es la pérdida de control, síntomas de abstinencia y la tolerancia. El otro estudio que se vio es el consumo de bebidas alcohólicas, un estudio en los estudiantes del noroeste argentino, donde dice, tal como lo muestran diferentes fuentes de información, este comportamiento de consumo de alcohol se registra no solo en nuestra región, sino también en distintos países del mundo. Las diferentes investigaciones sobre el tema han destacado una diversidad de respuestas de los jóvenes, como por ejemplo, la curiosidad, imitación, búsqueda de placer y deseo de evasión. El incremento registrado en las últimas décadas a nivel mundial del consumo inmoderado de alcohol y otras drogas entre los jóvenes se ha transformado en un tema de preocupación tanto para las instituciones de educación como la de salud y seguridad pública. En este sentido, las experiencias y observaciones llevadas a cabo en distintos países ponen de manifiesto que en la última década no solo se ha incrementado el consumo de alcohol y otras drogas ilícitas, sino además que han ido variando las modalidades de consumo, de acuerdo a las pautas culturales que rigen los comportamientos de los distintos grupos sociales, según la edad y sexo. Así, estudios realizados también en Chile por diversos organismos públicos han mostrado, en líneas generales, en la década de los 80, el aumento del consumo de alcohol en los alumnos de educación media, particularmente entre los varones. La revista de la Asociación Médica Americana dice que la frecuencia con que el consumo de alcohol se asocia a otras drogas. También dice que el consumo por habitante es un buen indicador de la magnitud de los problemas relacionados con el alcohol en un país. Dentro de lo que es los aspectos teóricos, se va a hablar de lo que es la violencia familiar y dentro de lo que es violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, también como son los factores de riesgo, dentro de eso lo que es factores genéticos y familiares, factores psicológicos, factores sociales y en sí lo que es el consumo de alcohol y el alcoholismo. La definición de las variables, donde están presentes esas tres. Acá se ve lo que es la operación de las variables. Dentro de lo que es la violencia familiar, su concepto sería, comprende todos aquellos actos violentos desde el empleo de la fuerza física hasta el acoso o la intimidación que se producen en el seno de un hogar y que perpetra por lo menos a un miembro de la familia contra algún otro familiar. Sus dimensiones están físico, psicológico y lo que es violencia sexual. Los indicadores de la dimensión física es golpes, lesiones físicas, mordeduras, quemaduras, etc. Dentro de lo que es psicológico, insultos, amenazas, chantajes, gritos. Dentro de lo que es violencia sexual, tocamiento, abuso sexual, violación. Su escala de medición será dentro de lo que es grave, moderado, leve. Factor de riesgo dice que es un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Los factores genéticos y familiares es la dimensión, sus indicadores es historia familiar de alcoholismo, historia familiar de conducta violenta, dirección y disciplina inadecuada de los padres. Su escala de dimensión alto, medio y bajo. Dentro de lo que es hipótesis, se habla de lo que es la hipótesis general, donde dice que existe relación entre violencia familiar como factor de riesgo para el inicio de consumo de alcohol en estudiantes del primer ciclo del UNSAG. Dentro de lo que es hipótesis específicas encontramos la hipótesis alterna. Existe una relación significativa entre violencia familiar como factor de riesgo para el inicio de consumo de alcohol en estudiantes del primer ciclo del UNSAC. Hipótesis nula. No existe una relación significativa entre violencia familiar como factor de riesgo para el inicio de consumo de alcohol en estudiantes del primer ciclo del UNSAG. Metodología. Nivel y tipo de investigación. Por sus características, nuestra investigación es no experimental, transversal y descriptiva. Corresponde al denominado diseño transversal. Estos diseños recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Diseño de la investigación. Específicamente corresponde a un diseño transaccional correlacional. Estos describen relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales, sino de sus relaciones.
sean estas puramente correlacionales o de relaciones causales. Este diseño lo que se mide es la relación entre las variables en un tiempo determinado. En nuestro caso se trata de relacionar las variables violencia familiar y consumo de alcohol. Esquemáticamente encontramos, este sería el esquema de la investigación, donde M sería la muestra seleccionada, O1 sería observaciones de la primera variable, O2 observaciones de la segunda variable y R posible relación existente entre ambas variables. Población y muestra. Descripción de la población. Está referida a todos los alumnos que ingresaron en el semestre 2012-1 y que están matriculados actualmente. Está compuesta en su mayoría por estudiantes cuya procedencia es de la misma ciudad del Cusco. Las edades estarán entre los 16 y 25 años aproximadamente. El total de estudiantes ingresados matriculados en el semestre 2012 es de 610. Muestra y método de muestreo. La muestra es probabilística y para la presente investigación se utilizó un diseño muestral probabilístico estratificado proporcional cuyo tamaño muestral está dado por un 95% de confianza, 5% de error y una variabilidad del 50%, lo cual nos señala una muestra mínima de 156 sujetos, con una mortalidad de 10 sujetos debido a los factores como número de ítems omitidos, respuestas no contestadas, criterios de inclusión. Los criterios son estudiantes universitarios ingresantes en el semestre 2012 y estar matriculado en el semestre académico, edades que fluctúen entre los 16 y 25 años, no ser estudiante universitario de otras universidades ni haberse retirado durante el semestre. Dentro de lo que es los instrumentos, lo que se planea es hacer un cuestionario donde se indique o donde se pueda ver las variables mencionadas. Procedimiento de análisis de datos. Para la investigación se usó la estadística descriptiva en términos de proporción, media de tendencia central, medidas de variabilidad y coeficientes de correlación. Para esto utilizaremos el paquete estadístico SPS en su actual versión. Los datos serán llevados a la hoja de cálculo de Excel. Como consecuencia logramos datos promedios, significación de correlaciones y análisis de varianza. Esto nos ha permitido determinar las diferencias significativas o no entre dos o más grupos de estos datos. El capítulo 5 es resultados, capítulo 5 discusión, y ahí viene lo que son conclusiones, recomendaciones y lo que es referencias biográficas. Eso es todo lo que he podido hacer. Me despido de usted, profesor, y buenas noches.